Hola, comunidad de Clan Nocturno. ¿Cómo están? Tengo una curiosidad. ¿Desde dónde nos están hablando y qué hora marca en su reloj? Suscríbanse al canal y dejen su like. Vamos a comenzar. ¡Ya! Soy Isabela y vivo sola con mi hijo en un pequeño apartamento en Guadalajara. Nunca fui de creer en cosas extrañas, pero lo que me pasó cambió totalmente mi idea de la realidad. Mi hijo, Miguel, tiene 8 años y siempre fue tranquilo, pero tiene un hábito que me intrigó desde que tenía unos 5. Todas las noches, deja un juguete en el suelo de la habitación, siempre el mismo cochecito rojo. Pensaba que era solo pereza de su parte para guardarlo en el armario, pero la rutina se repetía con una puntualidad extraña. Al principio solo lo guardaba por la mañana, pero con el tiempo empecé a notar que siempre aparecía sobre la cama, apoyado en la almohada. Pensé que me estaba engañando, fingiendo que lo dejaba en el suelo. La idea de instalar una cámara surgió precisamente por eso. Quería registrar lo que realmente pasaba durante la noche. Una noche coloqué la cámara en la esquina del cuarto, escondida detrás de una cortina. Elegí un ángulo que mostrara la cama y el suelo alrededor sin que mi hijo se diera cuenta. Fue raro preparar todo, porque sentía que estaba invadiendo su espacio, pero necesitaba pruebas. Antes de dormir, le expliqué a Miguel que era solo para ver qué pasaba con el cochecito. Se rió, dijo que yo era tonta, pero no sospechó nada. Apagué la luz y me quedé escuchando el sonido del ventilador hasta que los ojos se me cerraron. Intenté no pensar en el coche moviéndose solo, pero confieso que estaba ansiosa. A la mañana siguiente, me levanté temprano, antes que él, y fui directo a ver el video. Primero me reí sola, pensando que sería una grabación inútil, pero lo que vi me heló. Miguel dormía profundamente, envuelto en la manta, respirando despacio. El coche, quieto en el suelo cuando apagué la luz, empezó a moverse solo, lentamente. Se deslizaba sobre la alfombra sin empujón, sin nadie cerca. Mi corazón se aceleró, pero seguí mirando, incrédula. Llegué a pausar y retroceder, pensando que era un error de la cámara. Pero no, el coche se movía hacia la cama, siempre por el mismo camino. Cuando el coche llegó al borde del colchón, se detuvo un instante, como si esperara algo. El estómago se me revolvió y sentí un frío que me bajó por la espalda. Entonces empezó a subir, lentamente hasta tocar la almohada. Miguel ni se movió. El video mostraba todo en silencio, sin sonido de motor, ni de empuje, nada. Intenté respirar hondo, diciéndome que debía haber una explicación lógica. Corrientes de aire, vibraciones en el suelo, lo que fuera. Pero no había nada que pudiera empujar ese coche. El apartamento es pequeño, cerrado, y no había nadie más. Me quedé mirando la pantalla durante minutos, intentando aceptar lo que veía. Cada vez que el coche avanzaba, era como si alguien estuviera poniendo a prueba mi paciencia, provocándome. No podía decir palabra, solo tenía la mano sobre la boca, sintiendo un miedo que nunca había sentido. Miguel seguía durmiendo como si nada, y me pregunté si él tendría alguna idea de lo que estaba pasando. ¿Sería él el responsable, de algún modo que no comprendía? Pero no había señales de que estuviera despierto. Empecé a temblar, pero no pude apagar el video. Los días siguientes intenté racionalizar. Tal vez era un fallo de la cámara, algún reflejo de la luz de la calle golpeando el coche. Volví a colocar la cámara con diferentes ángulos, pensando que si era un truco lo notaría. Pero todas las noches ocurría lo mismo. Miguel dormía, y el coche se movía solo hasta la almohada. Sentía una mezcla de miedo y cansancio. No lograba dormir bien, siempre esperando el sonido del coche. Parecía que todo el apartamento observaba, y yo era la única que podía verlo. Empecé a anotar todo: horarios, posiciones del coche, hasta mi propio estado emocional. Era increíble cómo algo tan pequeño podía ponerme tan nerviosa. Intentaba contárselo a alguien, pero sonaba absurdo. Amigas y familiares se reían, pensando que inventaba cosas. Tal vez él solo mueve el coche sin darse cuenta, decían. Pero no era así. En los videos se veía claramente. El juguete se movía solo, y Miguel dormía.
el miedo fue creciendo y empecé a sentir una presencia extraña en el cuarto, algo que no era imaginación. Una noche, después de ver el video, me senté al borde de la cama y toqué el coche. Estaba frío, a pesar de haber pasado la noche en el cuarto cálido. Miré a Miguel, dormido profundamente, y noté lo pequeño y vulnerable que era. Quise tomar el juguete y tirarlo, pero algo dentro de mí me decía que no debía tocarlo. Era como si el coche tuviera importancia, y que cualquier intento de interferir lo empeoraría. Pasé la noche despierta, observando, intentando no parpadear, no perder ningún movimiento. Al día siguiente, saqué la cámara del cuarto, intentando convencerme de que tal vez era solo un truco del lente. Pero al revisar el video, no quedaban dudas. La imagen mostraba cada movimiento del coche, preciso, como si alguien lo guiara. Mi mente buscaba explicaciones, pero no encontraba ninguna. Sentía ansiedad, una presión constante en el pecho, y comencé a notar que algo había cambiado entre mi hijo y yo. No era miedo de él, sino de lo que pasaba en su habitación cuando dormía. Decidí que necesitaba entender mejor. Empecé a buscar historias de cosas extrañas con juguetes, presencias o movimientos inexplicables. Encontré muchos relatos de niños, de objetos que se movían solos, pero ninguno con la misma claridad. Nada explicaba lo que yo veía. Empecé a registrar cada noche, cronometrando el momento exacto en que el coche comenzaba a moverse. Curiosamente, siempre era entre las 2 y las 3 de la madrugada. No había patrón climático, ni vibración, nada que justificara aquello. Solo el coche moviéndose, solo hasta la almohada. Con el tiempo, comencé a notar detalles que antes no veía. El coche no solo se movía, cambiaba de posición como si quisiera estar cerca de Miguel de una manera específica. No era un movimiento aleatorio. Cada mañana, al encontrar el juguete apoyado en la almohada, sentía una extraña mezcla de alivio y aprensión. Intenté hablar con Miguel sobre eso, pero él siempre se encogía de hombros, pensando que era normal. «Mamá, es solo un juguete», me decía, riéndose. Quería creerle, pero no podía. Había algo en el aire que me inquietaba incluso durante el día. Una noche decidí hacer algo diferente. En lugar de solo observar, puse mi celular grabando desde mi lado de la cama. Quería ver si algo más aparecía, si el coche se movía solo aún con mi presencia. Miguel durmió tranquilo, como siempre, y yo me quedé allí, inmóvil, viendo cada segundo. Entonces, poco antes de las 3, vi algo que me heló. El coche comenzó a moverse, pero no solo deslizándose, parecía flotar unos centímetros sobre el suelo, sin tocar la alfombra. Mi corazón se disparó y sentí una ola de miedo que me paralizó. Pensé en gritar o en tomar el coche, pero algo me lo impedía. Era como si la presencia que guiaba el juguete también me estuviera observando. No había ruido, solo el silencio pesado del cuarto. Miguel seguía durmiendo, completamente ajeno. La cámara del celular captaba todo, y no pude apartar la mirada. Fue entonces cuando comprendí que no era solo un juguete moviéndose. Había una intención, algo que parecía querer permanecer cerca de él, protegerlo o simplemente observarlo. En los días siguientes, comencé a notar pequeños cambios. Miguel hablaba de sueños que parecían extrañamente reales. Describía figuras pequeñas, rojas, que venían hacia él durante la noche. Al principio pensé que eran solo pesadillas infantiles, pero luego noté coincidencias con los movimientos del coche. Cada vez que mencionaba los sueños, el coche había cambiado de posición la noche anterior. Empecé a registrar también estos relatos, anotando todo. Era como vivir algo que nadie creería, pero que no podía negar. Un sábado, mi hermana vino a visitarnos. Entró en el cuarto y se rió al ver el coche en el suelo, diciendo que estaba fuera de lugar. Cuando le expliqué la situación, mostrando los videos, se quedó pálida. «Isabela, ¿estás segura de que no lo estás imaginando?», preguntó. Intenté explicarle, enseñándole los archivos. No supo qué decir. Eso me asustó aún más, porque por primera vez alguien fuera de casa vio los videos
y no pudo dar una explicación lógica. Comencé a sentir que la situación se me estaba escapando de las manos. Después de esa visita, decidí hablar con Miguel más seriamente. Me senté a su lado y le pregunté si recordaba a alguien o algo en sus sueños. Me miró con esa expresión inocente de niño y dijo solo: «Es solo mi amigo del coche». Me quedé sin palabras. No había nadie más en el apartamento y aún así, él hablaba de un amigo que parecía existir solo de noche. No pregunté nada más, pero mi corazón latía rápido y la sensación de que no estábamos solos se volvió más fuerte. Instalé más cámaras en el cuarto, escondidas intentando registrar cada movimiento del coche y del ambiente. No quería que Miguel supiera nada más, para no asustarlo. Por la noche, miraba atentamente, registrando cada detalle, y, sin excepción, el coche se movía. A veces parecía jugar, girando ligeramente antes de acercarse a la almohada. Otras veces, simplemente se deslizaba como si tuviera vida propia. No podía entenderlo. Empecé a sentir que no era solo el coche. Había algo más en la habitación, una presencia que no podía ver, pero sabía que estaba allí. La tensión empezó a afectar mi día a día. Dormía poco. Estaba siempre alerta, con miedo de pisar mal o tocar el coche. Cada ruido nocturno me provocaba pánico, y noté que Miguel también parecía más sensible, aunque no lo comentaba. La sensación de que algo observaba cada movimiento nuestro crecía. Incluso cuando salíamos del cuarto, sentía el peso de esa presencia. Empecé a evitar visitas y le expliqué a Miguel que necesitábamos mantener todo en silencio por la noche. La rutina parecía simple, pero estaba llena de miedo silencioso. Un día desperté temprano y vi el coche en el suelo, cerca de la puerta del cuarto. Me extrañó, porque nunca llegaba allí solo. Miguel dormía profundamente, como siempre, y no toqué el juguete. Observé su posición y traté de recordar la noche anterior. Ningún movimiento registrado por las cámaras mostraba algo así. Me sentí confundida, ansiosa, con una sensación extraña, como si alguien intentara decirme algo. Pero, ¿qué? No había pistas ni explicación lógica, solo la certeza de que el coche ya no estaba en el mismo lugar que antes. Las noches comenzaron a sentirse más largas, más tensas. Intentaba distraerme leyendo o viendo televisión, pero el miedo me seguía. Cada vez que me acostaba, imaginaba lo que pasaría con el coche. Llegué a soñar que se movía solo, siempre hacia la almohada de Miguel. Despertaba sudando, sintiendo el peso del cuarto, y me levantaba a revisar si todo estaba como antes. Y no lo estaba. El coche ya había cambiado de posición. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que mi mente inventaba. Comencé a hablar discretamente con los vecinos para ver si alguien había notado cosas extrañas por la noche. Todos se rieron y dijeron que estaba inventando, pero yo sabía que no era imaginación. Había algo real y no podía ignorarlo. A veces, cuando Miguel salía del cuarto por la mañana, sentía como si el espacio tuviera una energía diferente, pesada y silenciosa. No era solo el coche, era toda la habitación. Empecé a aceptar que tal vez nunca entendería lo que pasaba allí. La presencia estaba más allá de cualquier explicación. En una noche particularmente silenciosa, decidí quedarme despierta junto al coche. Estaba cansada, pero demasiado curiosa para dormir. Observé cada movimiento, cada pequeño cambio. Y entonces ocurrió algo que nunca había registrado antes. El coche se inclinó ligeramente, como saludando a Miguel. Mi estómago se revolvió y sentí un miedo extraño mezclado con fascinación. Era imposible de explicar. Sabía que no había sido movido por mí ni por Miguel. Había una inteligencia allí, algo que no podía comprender. Después de ese episodio, comencé a notar pequeñas señales que antes pasaban desapercibidas. Sombras leves cerca del coche, pequeños ruidos, el toque del juguete cuando nadie estaba cerca. Quería gritar, pero no había nadie para escucharme sin juzgarme. Cada noche se convirtió en una vigilancia silenciosa. Mi cuerpo reaccionaba con ansiedad constante, pero mi mente no podía dejar de observar. Era como si el coche se hubiera convertido en el guardián de algo que no entendía, pero que debía respetar.
Una madrugada, desperté con Miguel llorando bajito. Dijo que el amigo del coche estaba triste. Me quedé congelada, tratando de entender. Intenté calmarlo, pero él parecía realmente creer en esa presencia. Aquella noche, el coche permaneció quieto en el suelo, y me di cuenta de que Miguel necesitaba más de lo que imaginaba. No era solo un juguete, sino algo que se conectaba con él. Comencé a pensar que tal vez la intención de esa presencia no era asustar, sino proteger. Aún así, el miedo persistía. Decidí entonces aceptar una rutina extraña: grabar por la noche, observar, pero sin intervenir. Miguel seguía durmiendo tranquilo, y el coche se movía solo, siempre hasta la almohada. Pasaba los días exhausta pero curiosa, tratando de entender los límites de aquel misterio. No había explicación, no había lógica, solo el registro de noches interminables y la sensación constante de que no estábamos solos. Era un secreto silencioso entre mi hijo, yo y algo invisible que compartía nuestro espacio. Con el tiempo empecé a notar pequeñas variaciones. El coche a veces cambiaba de dirección, a veces permanecía más tiempo en ciertos lugares. Era casi como si tuviera su propio humor. Observaba y anotaba todo, pero no había patrón que pudiera comprender. Mi miedo comenzó a mezclarse con fascinación y una especie de respeto. Empecé a hablar con Miguel sobre eso, sin usar palabras como fantasma o espíritu, solo tratando de explicarle que algo pasaba y que era mejor no interferir. Pasaron meses, y esa rutina silenciosa se consolidó. Me acostumbré a los movimientos del coche, al silencio pesado del cuarto y a los sueños extraños de Miguel. Seguía grabando cada noche. Sentía miedo, pero aprendí a convivir con esa presencia. No sé decir si era buena o mala, solo percibí que existía y que mi hijo parecía protegido por ella de algún modo. Acepté que no había explicación y que tal vez nunca la habría. Algunas veces imaginaba contarle a alguien, mostrar los videos, relatar todo, pero sabía que nadie creería. También sentía miedo de perder aquello, el contacto silencioso entre Miguel y el coche. Era extraño, pero parecía importante. La sensación era que aquel misterio tenía su propio ritmo y que mi intervención podría arruinarlo. Así que aprendí a permanecer en silencio, observando desde lejos, sin tocar, sin preguntar demasiado, solo observando. Hoy, sigo viviendo en el mismo apartamento y el coche continúa con su rutina nocturna. Miguel crece y aún así habla de su amigo invisible, con naturalidad, sin miedo. Ya no sé si lo que siento es miedo, fascinación o simplemente respeto. No puedo explicar lo que ocurre, ni quiero intervenir. Es como si algo muy pequeño pero poderoso existiera solo allí, entre nosotros, silencioso y constante. No sé si es bueno o malo, solo sé que es real. A veces me detengo a mirar un video antiguo, reviviendo cada movimiento del coche. Me pregunto si algún día lo entenderé, si habrá alguna explicación, pero comprendí que tal vez no importa. Lo que importa es que mi hijo duerme seguro, que fui testigo de algo imposible de ignorar y que el coche sigue allí, moviéndose solo, silencioso y constante, hasta la almohada. ¿Y yo? Aprendí a convivir con lo inexplicable, sin respuestas, solo con la certeza de que algo existe más allá de lo que podemos ver. Soy conductor aquí en Guadalajara desde hace años. Trabajo manejando de noche, recogiendo clientes y haciendo entregas. Y ya me acostumbré al silencio extraño que tiene la ciudad después de la medianoche. Las calles quedan vacías, solo el sonido de las llantas sobre el asfalto y el motor del coche me acompañan. Aprendí a conocer cada cruce, cada semáforo, cada curva. Hay un cruce en particular que siempre me ha llamado la atención, aunque nunca pensé mucho en él. Está cerca de una zona que parece siempre desierta, incluso en días normales. Y hay algo en ese lugar que me incomoda, algo que no puedo explicar bien.
Paso por ahí casi todas las noches, regresando del trabajo, siempre más o menos a la misma hora. A veces me detengo a tomar un café rápido o atender algún pedido, pero normalmente sigo derecho. El cruce en cuestión tiene un semáforo que parece seguir un patrón extraño. Noté que, sin fallar, cambia de rojo a verde exactamente a las 3:07. Siempre me pareció curioso, nada más. Pensé que era coincidencia, un detalle tonto, hasta aquella noche que cambió todo. Volvía de un viaje largo, cansado, los ojos pesados, intentando no dormirme al volante. La calle estaba completamente vacía, solo mi coche y el silencio de la madrugada. Llegué al cruce y miré el semáforo, rojo. Respiré hondo, mirando alrededor, y esperé. Entonces, exactamente a las 3:07 cambió, pero algo llamó mi atención. En medio de la calle, parada, había una mujer, solo eso, quieta, inmóvil, mirando directamente hacia mi coche. No toqué el claxon, no quise asustarla. Era imposible no notarla. Había algo en ella que parecía fuera de lugar, pero no podía definir qué. La calle estaba desierta, ningún otro coche a la vista, y aún así, ahí estaba. El corazón empezó a acelerarse y sentí una mezcla extraña de miedo y curiosidad. Respiré profundo, tratando de mantener la calma, y frené suavemente. Durante algunos segundos, permanecimos así, mirándonos el uno al otro. La luz del semáforo se reflejaba en el asfalto mojado, había llovido antes, y daba un brillo extraño a su figura. Mi primera reacción fue pensar que era alguien jugando, alguna locura de madrugada, pero había algo mal. Estaba demasiado inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Parpadeé varias veces, intentando convencerme de que mi mente me estaba engañando. Entonces, sin que entendiera cómo, mi coche se detuvo exactamente a unos metros de ella. El silencio era absoluto, solo el sonido del motor y de la lluvia resbalando por el capó. Intenté hablar, preguntar si estaba bien, pero mi voz no salió. Fue como si algo hubiera bloqueado mi garganta. Ella seguía mirándome, inmóvil, silenciosa. La sensación de peligro aumentó, pero al mismo tiempo no podía mover el coche para irme. Era como si algo me mantuviera ahí, observando, esperando. Un segundo pareció durar horas, y entonces, cuando por fin me moví, ella también lo hizo. No cruzó la calle, no se alejó, solo giró el rostro y desapareció en la dirección opuesta a la que yo miraba. Por un instante pensé que había sido imaginación, que se había escondido en alguna sombra. Respiré hondo, intentando calmarme, pero el corazón aún latía rápido. Seguí mi camino, sin mirar atrás, sin acelerar, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Al día siguiente, lo primero que hice fue encender la radio, ver si había alguna noticia extraña. Y la había. Una mujer había sido atropellada en ese mismo cruce, exactamente a las 3:07. No pude creerlo de inmediato. Era imposible. Había visto a la misma mujer viva minutos antes. Llamé a algunos compañeros conductores, pero nadie había visto nada. El cruce, de repente, parecía un lugar maldito, y me sentí pequeño ante lo que no podía explicar. Fui al lugar durante el día, intentando encontrar alguna pista, algo que explicara la rareza. Pero era solo un cruce más. No había huellas de frenado, ningún signo de algo fuera de lo normal. La ciudad estaba tranquila, indiferente, como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí un rato mirando, intentando entender, pero cuanto más observaba, más vacío parecía todo. Y el recuerdo de la mujer seguía martillando en mi cabeza, imposible de borrar. Pasé las noches siguientes manejando por las mismas calles, evitando ese cruce, pero por más que lo intentara, no podía evitar mirar el semáforo exactamente a las 3:07. Siempre venía a mi mente su imagen, inmóvil, mirándome, y la sensación de que algo en esa calle no pertenecía a este mundo. Intenté hablar con amigos, familiares, pero nadie me tomaba en serio. Cosas de tu cabeza, decían. Pero yo sé lo que vi, y sé que nunca lo olvidaré. Las semanas pasaron, y la historia comenzó a perderse en la rutina de la ciudad. Trabajo, clientes, entregas.
pero cada vez que paso por esa calle, algo me pone los pelos de punta. No sé si es miedo, instinto o simplemente el recuerdo de lo inexplicable. Algunas noches pienso en detener el coche y mirar, solo para asegurarme de que no es imaginación, pero el miedo me lo impide. Y es extrañamente, el cruce sigue igual, tranquilo e indiferente, como si nada hubiera pasado. Una noche, me llamaron para un viaje que me llevó cerca del mismo lugar. Mi coche pasó por el cruce exactamente a las 3:07. Miré automáticamente a los lados, nada, ninguna figura, ningún movimiento. Pero entonces sentí algo extraño, como un frío atravesando mi cuerpo. Es difícil de explicar, pero parecía que el aire cambiaba, que el tiempo se volvía más lento. Mi pie vaciló sobre el freno, pero el coche siguió, como si una fuerza invisible me empujara. Me detuve unas cuadras más adelante, respirando hondo, intentando calmarme. Pensé en salir del coche, volver allí, ver si todavía sentía esa presencia. Pero desistí. Algo me decía que no era seguro. El hecho de que nadie más hubiera visto nada, de que nadie comentara, solo aumentaba la extrañeza. Comencé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza, si todo no era más que cansancio y estrés acumulado. Pero el recuerdo de aquella noche seguía vivo, imposible de ignorar. En los días siguientes, evité el cruce siempre que pude. Pero algunos viajes inevitablemente me llevaban por allí. Cada vez que pasaba, el mismo escalofrío, la misma sensación de ser observado. Intentaba racionalizar, pensar en explicaciones lógicas, algún peatón dormido, algún reflejo extraño, cualquier cosa, pero ninguna explicación tenía sentido. Su imagen seguía clara en mi mente, como si estuviera grabada en la retina. Empecé a notar pequeños detalles que antes no percibía. Sombras que parecían moverse demasiado rápido, reflejos extraños en los coches estacionados, el sonido de la lluvia de cierta manera diferente en esa calle. Cosas sutiles que cualquiera podría ignorar, pero yo las percibía. Tal vez mi cerebro intentaba avisarme de algo, o tal vez estaba creando patrones donde no había nada. De cualquier forma, era imposible ignorar la incomodidad creciente. Una noche, traté de llegar más temprano al cruce, antes de las 3:07, para ver si algo sucedía. El semáforo seguía el mismo patrón, cambiando a verde a esa hora exacta. Esperé, el coche detenido, observando la calle. No apareció nada, pero entonces volví a sentir esa sensación de presencia. No veía nada, no escuchaba nada, pero mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente lo comprendiera. Era como si algo estuviera allí, invisible, esperando el momento preciso. Pasé días pensando en qué podría ser. ¿Fantasía? ¿Alucinación? ¿O algo sobrenatural? Intenté contar a otros conductores nocturnos, pero nadie parecía interesado. Algunos incluso se rieron. Otros cambiaron de tema. Es solitario vivir esto. Darse cuenta de que algo extraño sucede y que nadie cree. Pero y al mismo tiempo, la incredulidad de los demás hace que todo sea más real, de una manera extraña. Comencé a anotar los horarios, las señales, cualquier detalle que pudiera ayudarme a entender. Todo parecía seguir un patrón imposible de ignorar. A las 3:07, siempre el semáforo, siempre el mismo silencio pesado. Pero, ¿la mujer? Nunca más la vi. Solo siento que, si estuviera allí nuevamente, sería inevitable. La sensación de peligro es tan fuerte que incluso me asusta admitirlo. Es imposible no sentirse observado, incluso cuando no hay nada a la vista. Algunas noches, tengo la impresión de que la ciudad cambia para mí, que todo se vuelve más lento, más pesado. El viento, el sonido de los coches, los reflejos de las luces parecen diferentes, como si ese cruce tuviera una fuerza propia. Intento convencerme de que es solo paranoia, pero mi cuerpo reacciona automáticamente. Es un miedo antiguo, primitivo, difícil de explicar. Algo me dice que es mejor no intentar entender demasiado. Un amigo me sugirió poner una cámara en el coche, grabar todo. Lo intenté algunas veces, pero siempre olvidaba,
o algo sucedía para que no pudiera hacerlo. Tal vez sea miedo de realmente ver, tal vez sea coincidencia, pero cada noche que paso conduciendo, especialmente cerca de las 3, siento que algo me observa, aunque mis ojos no lo perciban. Y eso, por más que intente racionalizar, me deja inquieto. También empecé a fijarme en las noticias, en las pequeñas tragedias que ocurren en la ciudad. La mujer atropellada nunca tuvo un nombre divulgado, nadie pareció interesarse. Pero el cruce seguía igual, indiferente. Pasar por ahí después de lo que vi se volvió imposible de ignorar. Es como si el tiempo hubiera registrado ese momento y la calle lo recordara, silenciosa, esperando. Ya perdí la cuenta de cuántas noches pasé evitando el semáforo de las 3:07. Pero inevitablemente, algunos viajes me llevan hasta allí. Y siempre es la misma sensación. Frío en la espalda, ojos buscando algo que no existe, corazón acelerado. Intento pensar en explicaciones lógicas, pero nada encaja. Y la sensación es peor, porque nadie más lo percibe. Nadie más lo siente. Estoy solo en esto. Algunas noches veo sombras en la acera, reflejos en los vidrios que desaparecen cuando miro bien. Trato de no darle importancia, pensar que es cansancio, pero no puedo. El recuerdo de la mujer parada, mirándome, vuelve siempre. Es imposible no sentir algo extraño. La ciudad de Guadalajara, que conozco tan bien, parece tener un secreto escondido en ese cruce, algo que no puedo explicar y que probablemente nunca entenderé. He pensado en cambiar de trabajo, de horario, evitar conducir de noche, pero mi vida depende de eso y no puedo huir para siempre. Cada vez que paso por ahí mi cuerpo reacciona antes que mi mente, instintivamente. ¿Es miedo? Tal vez, pero también es respeto por algo que no comprendo. Conducir se ha convertido en una mezcla de rutina y alerta constante, un juego de percepción y supervivencia silenciosa. A veces me detengo más adelante, cuento los segundos y pienso, ¿y si fuera otra persona? ¿Qué vería? ¿Será que todos perciben esa presencia? ¿O solo yo, con algún tipo de sensibilidad extraña? Preguntas sin respuesta que me acompañan noche tras noche, cruce tras cruce. Intento no concentrarme en ellas, pero es imposible. El misterio persiste y la sensación permanece viva. Una noche, sentí nuevamente esa presencia, sin forma, sin rostro, pero más intensa. El semáforo cambió a las 3:07 y supe, antes de mirar siquiera, que algo estaba allí. Mi cuerpo se congeló y por un instante pensé en salir corriendo, pero el coche no me dejó. Es difícil de explicar, pero fue como si la misma calle me sujetara, obligándome a presenciar algo que no debía comprender. Desde entonces, cada vez que paso por ese cruce, mantengo los ojos atentos, pero no aparece nada. La ciudad parece seguir indiferente, como si yo fuera el único capaz de percibirlo. El miedo no disminuye, solo cambia de forma. Es constante, silencioso, una presencia invisible que me acompaña, recordándome que algunas cosas no pueden explicarse, solo sentirse. Los amigos tratan de convencerme de que es paranoia, cansancio o simple coincidencia, pero yo sé lo que vi. La mujer parada, inmóvil, mirándome, es un recuerdo imposible de borrar. Intento ignorarlo, pero la imagen aparece en los momentos más inesperados y la sensación de que algo está mal en ese cruce nunca me abandona. Es como si el tiempo hubiera congelado aquel instante. He intentado buscar historias de accidentes extraños, relatos de fantasmas, cualquier explicación racional o sobrenatural. Nada encaja perfectamente. Es frustrante, pero también aterrador. La ciudad sigue viva, indiferente, y yo sigo conduciendo, sintiendo el peso de ese cruce, sabiendo que algo está ahí, aunque nadie más lo perciba. Hoy sigo manejando por las mismas calles de Guadalajara, y cada vez que llego al cruce, miro el semáforo a las 3:07. Nunca volví a ver a la mujer, pero siento su presencia de algún modo. No sé si es una advertencia, un recuerdo o algo más. Solo sé que el misterio permanece silencioso y que esa calle guarda algo que probablemente nunca voy a comprender. Y,
tal vez sea mejor así. Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero contar algo que todavía no logro explicar bien. Trabajo como peluquera en un salón sencillo aquí en Guadalajara. Es un lugar pequeño, con luces fluorescentes algo amarillentas y espejos que van del piso al techo. Nada de lujo, solo lo básico para cortar y cepillar el cabello. Siempre que cierro, hago mi limpieza habitual. Barro el suelo, paso un trapo por los mostradores y limpio los espejos. Esa noche parecía igual a cualquier otra, hasta que algo extraño empezó a suceder. Después de barrer, tomé el trapo húmedo y comencé a limpiar los espejos. Normalmente solo veo mi reflejo y el del salón vacío detrás de mí, pero esta vez noté algo diferente. Había personas sentadas en las sillas, como si el lugar aún estuviera lleno. Vi a un niño corriendo de un lado a otro y a una mujer sentada, llorando. Mi primera reacción fue pensar que eran reflejos de la calle, de las luces externas o algún efecto del vidrio. Intenté ignorarlo y seguí limpiando. Pero entonces, una de las figuras se movió. No era un reflejo común. Parecía vestir el mismo uniforme que yo uso. Giró la cabeza y me miró, antes incluso de que yo me moviera. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Parpadeé varias veces, creyendo que era cansancio o un reflejo de la luz, pero la sensación de que alguien estaba allí permaneció. El salón estaba completamente silencioso y el aire se sentía más denso, como si hubiera alguien parado detrás de mí. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Paso horas de pie y a veces los ojos juegan malas pasadas. Aún así, cada vez que miraba el espejo, el niño corriendo parecía más cerca, casi pasando a mi lado. Empecé a sentir frío, aunque tenía el trapo caliente en la mano y la luz seguía encendida. Todo mi cuerpo estaba tenso. Ya no podía pensar en limpiar. Solo observaba, tratando de entender qué estaba ocurriendo. Decidí alejarme de los espejos y caminar hacia el otro extremo del salón. Cuando me di vuelta, la mujer que lloraba estaba más cerca, mirándome fijamente. Intenté hablarle, preguntar si necesitaba ayuda, pero mi voz salió baja y temblorosa. El silencio del lugar era absoluto. Ningún sonido venía de la calle ni de los edificios cercanos, solo ese peso extraño dentro del salón. Sentí ganas de correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Entonces noté algo aún más extraño. El reflejo del niño dejó de correr y me miró directamente. Sonrió de una manera que no parecía natural, como si supiera algo que yo no sabía. Sentí el estómago revolverse y tuve el impulso de cubrirme el rostro, hacer cualquier cosa para protegerme. La luz del salón parecía más débil, pero al mismo tiempo todo se veía nítido en los espejos, como si el tiempo se hubiera detenido solo allí. Intenté encender la música del salón para romper el silencio y distraerme de todo eso, pero la radio no funcionó. Ni un sonido, nada. Éramos solo yo y los reflejos, que ahora parecían moverse levemente, siguiendo mis pasos. Empecé a caminar despacio, mirando cada rincón, buscando algo que explicara aquello. No había nada fuera de lugar en el salón, ningún objeto movido, solo esos reflejos, insistentes, casi vivos. Un impulso me llevó a tocar el vidrio con la mano. Cuando mi dedo lo rozó, sentí una vibración extraña, casi como si el espejo tuviera algún tipo de energía. El niño se detuvo, la mujer levantó la cabeza y un escalofrío me recorrió de la nuca a los pies. No sé si era miedo u otra sensación que nunca había sentido antes, pero todo parecía real, como si estuviera frente a personas verdaderas y no simples reflejos. Respiré hondo e intenté convencerme de que era el cansancio, el estrés de la semana, cualquier explicación racional. Caminé hacia la puerta para mirar afuera, pero cuando me di vuelta, la figura con mi uniforme estaba justo detrás de mí en el reflejo. Mi cuerpo se congeló. No había nadie físicamente allí, pero en los espejos parecía tan real que podía jurar que alguien respiraba a mi lado. Corrí hacia el fondo del salón y me senté en la silla más alejada de la puerta. Mi corazón latía tan rápido que dolía.
Intenté cerrar los ojos, respirar, pensar en cosas comunes, el corte que hice hoy, la hora de almuerzo que perdí, cualquier cosa para calmarme. Pero aún así, cuando abrí los ojos, todos los reflejos seguían allí. Y ya no solo observaban, parecía que me esperaban. Me quedé sentada unos minutos tratando de racionalizar. Recordé que mi celular estaba en el bolso. Tal vez grabar algo ayudaría a entenderlo. Lo tomé y encendí la cámara, pero al mirar por la pantalla, los reflejos desaparecieron. El alivio me duró pocos segundos porque cuando bajé el celular, ellos estaban de nuevo, exactamente igual que antes, observándome. Sentí una mezcla de miedo y confusión que nunca había experimentado. Intenté correr hacia la salida, abrir la puerta y respirar el aire frío de la noche en Guadalajara, pero cuando llegué, la puerta se trabó sola. No había viento, nadie cerca, nada que lo explicara. Mis rodillas casi cedieron y entendí que realmente estaba sola, al menos físicamente. Pero los reflejos seguían allí, inmóviles, acompañándome con miradas que parecían vivas. Un pensamiento extraño cruzó por mi mente. ¿Y si eran recuerdos, ecos de personas que alguna vez estuvieron aquí? Nunca creí en cosas sobrenaturales, pero en ese momento todo era imposible de ignorar. La mujer que lloraba parecía más real que cualquier otra cosa. Parecía que sus lágrimas estaban a punto de caer del espejo y sentí el impulso de ayudarla, de algún modo, aunque no pudiera tocarla. Regresé al centro del salón, intentando parecer tranquila, convenciéndome de que todo estaba en mi cabeza. Pero el niño volvió a correr, y esta vez el sonido de sus pasos, que antes no escuchaba, comenzó a resonar en el lugar. No era fuerte, pero suficiente para que entendiera que no era solo un reflejo. Cada paso me ponía más tensa, y mi cuerpo temblaba sin control. Decidí mirar cada espejo de cerca, tratando de descubrir algún detalle que explicara el fenómeno. Nada. Ni una mancha, ni una luz distinta, nada que pudiera causarlo. Los reflejos seguían allí, claros, nítidos, ocupando el espacio del salón como si fueran reales. Cuando miré la silla donde normalmente me siento para cortar cabello, vi mi propio reflejo sentado, pero con una expresión seria, distinta a la mía. Sentí ganas de correr, pero mis pies seguían pegados al suelo. La figura con mi uniforme comenzó a moverse lentamente, acercándose a mí, siempre desde el reflejo. Parpadeaba, intentaba cerrar los ojos, pero cada vez que los abría, estaba más cerca. Un miedo que nunca imaginé sentir me invadió, y por primera vez pensé que algo verdaderamente sobrenatural estaba ocurriendo. Intenté distraerme, pensar en cosas normales de mi rutina, pero no funcionó. El niño empezó a reír, un sonido apagado que parecía venir de dentro del vidrio. La mujer se levantó, acercándose lentamente, y sentí como si una presencia real estuviera allí, aunque sabía que el salón estaba vacío. Era una sensación de peligro imposible de explicar. Comencé a caminar de un lado a otro, buscando una salida, evitando mirar los espejos directamente, pero era imposible. Estaban en todos los ángulos, reflejando cada movimiento mío, cada respiración, cada miedo. La luz fluorescente titiló un instante, y en ese segundo todos desaparecieron. Mi corazón se detuvo y quedé inmóvil, tratando de entender lo que había pasado. Entonces, sin previo aviso, regresaron, más cerca, más nítidos, más vivos. El silencio se volvió sofocante y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi respiración era pesada, mis pensamientos confusos. Quería gritar, pero nada salía de mi boca. Era como si los reflejos tuvieran algún tipo de control sobre el salón, o sobre mí, y no sabía qué hacer. Respiré hondo, intentando calmarme, pero algo dentro de mí decía que no había motivo para estar tranquila. Era peligroso, extraño, y no sabía si lograría salir de allí sin que algo ocurriera. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y por primera vez sentí unas ganas reales de llorar, de pedir ayuda, aunque sabía que nadie podía oírme. Pero, curiosamente, no sentía un pánico total,
sino una mezcla extraña de miedo y fascinación. Decidí sentarme en una de las sillas, tratando de recuperar el control, pero no podía apartar la vista de los espejos. El niño comenzó a acercarse, ahora caminando despacio, con una sonrisa extraña. La mujer que lloraba se detuvo, me miró y hizo un gesto con la mano, casi como si me estuviera llamando. Mi corazón parecía querer salirse del pecho y mis manos temblaban tanto que no podía sostener el trapo todavía húmedo. Miré el reflejo de la mujer en el espejo y noté algo aún más extraño. Parpadeó, pero de un modo que nunca había visto en una persona real. Era rápido, casi imperceptible, pero distinto a cualquier reflejo natural. Sentí un revoloteo en el estómago y un calor y frío al mismo tiempo. Era como si cada célula de mi cuerpo reaccionara a algo que no podía comprender. Me levanté lentamente, tratando de salir del salón, pero los reflejos parecían bloquear mi camino. Cada vez que intentaba acercarme a la puerta, la figura con mi uniforme estaba allí en el espejo, impidiéndome avanzar. Respiré hondo e intenté no pensar, pero cada movimiento mío parecía reflejado antes de que yo lo hiciera, y eso me dejó completamente confundida. Entonces noté algo aún más perturbador. Mi propio reflejo empezó a actuar de manera diferente. No seguía mis movimientos exactos, hacía gestos que yo no había hecho. Me miraba con seriedad, casi amenazante. Sentí un pánico que me paralizó por unos segundos. Eso no podía ser normal. No tenía ninguna explicación racional. Comencé a murmurar palabras para mí misma, tratando de convencerme de que era solo cansancio o imaginación. Pero el niño rió de nuevo, y el sonido resonó por el salón, vibrando en los espejos como si viniera de dentro de mí. Sentí una sensación de ahogo, como si el aire pesara, y mis manos se enfriaron por completo. Intenté alejarme, pero no había a dónde ir. En un impulso, corrí hacia el fondo del salón, cerca del almacén, buscando algo que me diera seguridad. Tomé una silla y la sostuve como si fuera un arma. Miré de nuevo los espejos y todos los reflejos me observaban, inmóviles pero aún así vivos. Cada respiración mía parecía resonar en el vidrio y sentí que sabían que tenía miedo. El niño empezó a correr otra vez, dando vueltas alrededor de mi silla, pero sin hacer ruido. La mujer avanzó lentamente y un escalofrío subió por mi columna. Intenté gritar, pero mi voz falló. La figura con mi uniforme se acercó más y podía ver detalles que jamás imaginé en un reflejo. Arrugas, expresión cansada, ojos penetrantes. Por un instante, todo se detuvo. El silencio era absoluto, casi doloroso en los oídos. De repente, los reflejos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Me senté temblando, incapaz de comprender si aquello había sido real o producto de mi mente. El salón volvió a verse normal, iluminado por la luz fluorescente, con solo el olor a champú y cabello recién cortado en el aire. Pasé unos minutos allí, sin moverme, intentando controlar la respiración y pensar racionalmente. Pero cuando miré el espejo nuevamente, vi solo mi reflejo normal. El miedo empezó a ceder, pero la sensación de que algo había sucedido todavía flotaba en el aire. Era imposible ignorar la intensidad de lo que había sentido. Finalmente, tomé mi celular, grabé el salón, todos los espejos, cada rincón, y no encontré nada fuera de lo común. Ningún sonido, ningún movimiento extraño, ningún reflejo anormal. Todo estaba exactamente como debía. Sentí una mezcla de alivio y frustración, porque sabía que nadie creería si contara lo que pasó, pero también sabía que para mí había sido completamente real. Mi rutina no es nada inusual, pero lo que me ocurrió sí lo fue. Soy Fernanda. Trabajo entregando productos de limpieza en Guadalajara y paso la mayor parte del día yendo de un lado a otro, cargando cajas y verificando pedidos. Generalmente no me involucro con los clientes, solo hago la entrega, recibo el pago
y sigo al siguiente domicilio. Nada extraordinario, nada que me hiciera pensar que algún día algo extraño podría suceder. Hasta que comenzó ese pedido que lo cambió todo. El pedido siempre venía de la misma casa al final de una calle sin salida. Nunca le había prestado mucha atención. Solo anotaba la dirección y hacía la entrega, recibiendo el pago en efectivo, sin preguntas. Era un pedido recurrente, todos los meses, siempre el mismo día. La cantidad de productos era pequeña, pero suficiente para llamar la atención, como si la casa siempre estuviera limpia. Nada en el pedido parecía incorrecto, hasta que empecé a encontrar extraño nunca haber visto a nadie recibirme. Al principio, pensé que la persona era simplemente reservada. Tal vez estaba trabajando, viajando o demasiado ocupada para abrir la puerta. Pero empecé a notar pequeños detalles que me incomodaban. Ninguna luz se encendía cuando llegaba. Ningún sonido provenía del interior de la casa. Cada vez que tocaba la puerta, nadie respondía. Pero el dinero era entregado de alguna manera, generalmente sobre el portón, como si me observaran desde algún lugar. Eso ya empezaba a parecer un poco extraño, pero nada que pudiera explicar. Un día decidí que necesitaba confirmar la dirección. Algo me incomodaba, y no quería seguir llevando productos a un lugar que no parecía existir de verdad. Saqué mi mapa, ingresé la dirección y decidí ir un poco antes de hacer la entrega, solo para comprobar. Ya tenía esa sensación extraña en el estómago, esa opresión que sientes cuando percibes que algo no está bien, pero no puedes explicar exactamente qué. Cuando llegué a la calle, noté que no había nada familiar. La calle realmente existía, pero al final, donde supuestamente estaba la casa, solo había un terreno vacío, cercado por vallas. El olor a tierra quemada aún flotaba en el aire, y me quedé parada unos segundos, tratando de entender. Un calor extraño subió por mi cuerpo. Mi corazón se aceleró, y mi cerebro parecía no querer aceptar lo que estaba viendo. La casa simplemente ya no existía. Empecé a recordar historias antiguas que había oído sobre incendios en la ciudad, pero siempre pensaba que eran exageraciones. Busqué rápidamente en internet, tratando de encontrar noticias sobre algún incendio en la zona, y encontré. Hace 5 años, la casa había sido completamente destruida por el fuego. Desde entonces, nadie había vivido allí. La sensación de frío en la espalda no me abandonaba. ¿Cómo era posible que hubiera entregado productos allí todos esos meses sin darme cuenta? Intenté racionalizarlo. Tal vez era un error de dirección, un equívoco del cliente. Tomé mi celular y llamé al número que aparecía en el pedido, pero nadie respondió. Envié un mensaje, pero no hubo respuesta. Con cada intento, la incomodidad aumentaba. Miré alrededor, a la calle desierta, al terreno quemado, a las vallas que protegían el vacío, y sentí que algo estaba mal de una manera que no podía poner en palabras. Recordé el dinero que siempre encontraba en la entrada. Ahora tenía sentido y, al mismo tiempo, no lo tenía. Nadie podría haber dejado el pago allí si la casa no existía. Empecé a sentir miedo, un miedo real, de ese tipo que te deja paralizada. Por instinto, tomé algunas fotos del terreno, pensando que necesitaba registrar aquello. Pero cuando miré las imágenes, la sensación de extrañeza aumentó. Había algo, casi como marcas en el suelo, como si alguien hubiera caminado por el terreno recientemente. Pasé los días siguientes pensando en lo que podría haber sucedido. Intenté hablar con amigos, colegas de trabajo, pero nadie creía. Algunos decían que debía estar equivocada, que tal vez estaba confundiendo direcciones, pero yo sabía lo que había visto. La casa había desaparecido años atrás, y aún así, alguien o algo seguía recibiendo productos de limpieza. La duda y el miedo me acompañaban todos los días, cada vez que tomaba un nuevo pedido, cada vez que pensaba en esa calle sin salida. En el trabajo, intenté ignorarlo. Continué con las entregas normales, pero el pedido de la casa al final de la calle me incomodaba. Cada mes, cuando aparecía la notificación, sentía un frío que me atravesaba el cuerpo. Quería cancelar, quería olvidar,
pero al mismo tiempo había una curiosidad irracional. Algo me decía que debía descubrir quién estaba al otro lado, o mejor dicho, si había alguien. Ese pensamiento me acosaba, me despertaba por la noche y aceleraba mi corazón. Un día, decidí que necesitaba ir al ayuntamiento, tratar de descubrir si había algún registro de quién podría estar recibiendo esas entregas. No quería involucrarme en nada ilegal, solo entender, pero la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que no debía solo aumentaba mi nerviosismo. Pregunté a algunos empleados, expliqué la situación y ellos confirmaron. No había ninguna residencia en la dirección ni propietario registrado. Era oficialmente un terreno vacío. Volví a la calle sin salida al día siguiente, como si fuera a confrontar lo que había visto. El sol estaba débil, la luz parecía extraña, y el terreno quemado parecía más sombrío que antes. Caminé despacio, observando cada detalle, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Nada, solo la tierra seca, las vallas y el silencio. Pero, por un instante, tuve la impresión de escuchar pasos detrás de mí, aunque no había nadie. Ese mismo día, decidí llevar el pedido al terreno, solo para ver si algo sucedía. Coloqué la caja de productos en el suelo, junto a la valla, y retrocedí unos metros. Esperé, observando. Nada. Hasta que escuché un leve susurro, como si alguien estuviera llamando mi nombre, pero cuando me di vuelta, no había nadie. Mi cuerpo tembló, y mi primera reacción fue correr hacia el coche. Nunca me había sentido tan desconcertada en toda mi vida. Empecé a preguntarme si todo aquello no era una broma de mal gusto, algún chiste de alguien que conociera mis horarios. Pero era imposible. Ningún vecino comentó nada, y no había señales de que alguien rondara la calle. Ese pedido, esa dirección, esa caja, todo parecía flotar en un espacio entre la realidad y algo que no podía comprender. Cada entrega se convertía en una prueba de coraje, algo que hacía más por hábito que por voluntad. Comencé a observar la calle sin salida siempre que podía. Algunas veces, al acercarme al terreno, percibía un olor a quemado que antes no estaba. Otras veces, parecía que la sombra de una figura pasaba rápidamente por la valla, pero nunca la veía claramente. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar que estaba diferente, más tensa, menos habladora. No le contaba nada a nadie, tenía miedo de parecer loca, pero era imposible ignorar lo que estaba pasando. Una noche, mientras revisaba los pedidos del día, noté que el pedido del mes siguiente ya estaba registrado. Mi corazón se aceleró. Estaba sola en casa, y la idea de que alguien o algo seguía esperando esa entrega me llenó de pánico. Llamé al número de nuevo sin esperar respuesta, solo para escuchar el tono irreal en mi oído. Nada. Silencio absoluto, pero no pude dormir bien, con la sensación de que algo me observaba incluso cuando estaba encerrada en mi apartamento. Decidí entonces que registraría todo, cada entrega, cada observación, cada sensación. Comencé un cuaderno, anotando fechas, horarios, lo que sentía. A medida que escribía, noté patrones extraños, siempre los mismos días, siempre de la misma manera. Era casi como si alguien llevara un control invisible. ¿Pero quién? ¿Y por qué? La lógica me decía que era imposible, y aún así, mi intuición gritaba que era real, de alguna manera. Una de las tardes, cuando estaba a punto de entregar el pedido, noté algo que me hizo dejar de respirar. En el terreno vacío, cerca de la valla, había marcas de zapatos. No eran antiguas, la tierra estaba suelta, como si alguien hubiera pasado por allí hace poco. Me quedé paralizada mirando esas marcas, incapaz de dar un paso. Mi instinto me decía que huyera, pero necesitaba entender. Tomé la caja y con las manos temblorosas la dejé sobre la valla, retrocedí y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente, las marcas habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Intenté contárselo a alguien, pero nadie creía. Yo misma empezaba a dudar de mí, de mi memoria, y aún así el pedido seguía llegando todos los meses, como si nada hubiera cambiado. La mezcla de miedo y fascinación me consumía.
y comencé a sentir que estaba atrapada en algo que no tenía explicación, algo que no podía controlar. Empecé a notar pequeños cambios en mi vida cotidiana. Sentía que no estaba sola, incluso en casa. A veces, al abrir la puerta, tenía la sensación de que alguien estaba al otro lado, observando. El sonido del portón del terreno vacío parecía acompañar mis pensamientos. Comencé a cuestionar mi cordura, pero no podía ignorar la sensación de que aquello era real. Algo en esa dirección seguía activo, insistente, desafiándome a descubrir la verdad. Empecé a notar que había algo extraño, incluso en los productos que entregaba. Algunas cajas parecían más pesadas de lo normal, otras tenían pequeñas marcas que no recordaba haber visto antes. Llegué a abrir discretamente una de ellas, solo para comprobar, y noté que algunas botellas de limpiador tenían manchas oscuras, como si hubieran sido usadas. Cerré todo rápidamente, con el corazón acelerado, y sentí una mezcla de miedo y asco. Algo estaba ocurriendo allí que no lograba entender. Una mañana, decidí hablar con un vecino que vivía cerca de la calle sin salida. Solo quería entender si alguien había visto algo extraño, si había relatos de personas merodeando el terreno. El vecino me miró raro, desconfiado, y solo dijo que ese terreno estaba abandonado desde el incendio, que nadie vivía allí y que él mismo evitaba pasar cerca después del anochecer. Aquello me dejó aún más inquieta. Si nadie veía nada, ¿quién estaba recibiendo mis entregas? No todo milagro viene del cielo. Algunas personas buscan auxilio en los vivos, otras en los muertos, y muchas veces es la desesperación la que empuja a pedir ayuda donde nadie debería intervenir. Aprendí de un modo amargo que llamar a los muertos puede ser la peor elección, y esa lección empezó cuando mi padre enfermó de una manera que me dejó sin aire. Me llamo Isabela, y mi vida siempre se ha movido al ritmo de lo que puedo ganar para sobrevivir. Trabajo como mesera en un bar de Guadalajara, un lugar ruidoso, lleno de humo de comida frita y clientes que siempre parecen tener prisa, pero nunca pagan lo suficiente para sentirse agradecidos. Cada día se repite: me levanto temprano, preparo el desayuno, despierto a mi padre y me aseguro de que tome sus medicamentos, aunque últimamente apenas le hacen efecto. Don Estafanio, mi padre, se sienta en su silla favorita, esa que chirría con cada movimiento, envuelto en una manta que huele a viejo y a hogar. El sudor le recorre la frente, su respiración es pesada y hablar le exige un esfuerzo que me parte el corazón. Los médicos dicen que no hay mucho que hacer, que los medicamentos que necesita cuestan una fortuna y que el tiempo se le está acabando. Cada visita al hospital me deja con las manos vacías y los ojos llenos de miedo. Los vecinos, gente que ha vivido toda la vida en nuestro barrio, hablaban en voz baja de un hombre muerto hace décadas, enterrado en el cementerio local. Decían que hacía milagros si se le dejaba algo de valor y se respetaba el acuerdo, que devolvía la salud a los desesperados. Las historias se contaban entre susurros, como secretos que no se debían pronunciar frente a cualquiera, y cada relato de curas inesperadas hacía que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en mi pecho. Sentía escepticismo y miedo a partes iguales, pero la desesperación tenía un peso que aplastaba cualquier duda. Sostuve entre mis manos el anillo de oro de mi madre. Su valor sentimental me atravesaba el pecho y si al mismo tiempo me daba la fuerza para arriesgarme. Era lo único que podía ofrecer, lo último que podía sacrificar por la vida de mi padre. Cada día se volvía una carrera contra el reloj, llevarlo a las clínicas que podía pagar, correr al trabajo y volver con la misma rutina agotadora mientras la enfermedad avanzaba. Los rostros de los doctores me miraban con lástima y los medicamentos parecían no tener efecto. La angustia me acompañaba en cada paso. Las noches eran peores. Sentía su fragilidad cada vez que lo observaba dormir, con el cuerpo temblando y la respiración irregular, y me preguntaba si iba a despertar al día siguiente. Una tarde, mientras regresaba del mercado,
Un vecino me susurró nuevamente sobre el milagroso cementerio. La historia se repetía, pero esta vez algo en sus ojos me hizo prestar atención de verdad. Caminé por las calles polvorientas del barrio con un nudo en la garganta, pensando en todas las veces que había deseado poder hacer algo más por él. La desesperación se volvió un combustible que me impulsaba hacia un camino que jamás había considerado. Al anochecer, crucé las puertas del cementerio sola, con el anillo de mi madre apretado contra mi mano. El viento frío me golpeaba la cara, las ramas de los árboles crujían con cada ráfaga y el olor húmedo de la tierra removida llenaba mis pulmones. Mis pasos resonaban en los pasillos de tierra y el corazón me latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Coloqué la joya sobre el túmulo y murmuré la oración que había aprendido entre los susurros de los vecinos, sin saber si aquel hombre escucharía o si estaba a punto de cometer un error irreversible. Al despertar, noté que mi papá estaba más despierto de lo habitual. Su fiebre había bajado y se movía con más fuerza, como si los últimos días de debilidad se hubieran disipado de golpe. Lo vi comer con ganas y responder a mis preguntas con claridad, y un alivio intenso me llenó el pecho, mezclado con culpa por lo que había hecho para lograrlo. Las noches posteriores trajeron cambios inquietantes. La puerta de la cocina crujía como si alguien la empujara suavemente, aunque yo era la única en casa. Sombras se deslizaban por los rincones cuando la luz de la lámpara apenas llegaba, y objetos pequeños aparecían fuera de lugar, como si alguien los hubiera tocado. Cada sonido me hacía girar la cabeza, buscando algo que no podía ver. Intenté mantener la rutina habitual para no perder el equilibrio. Barrí y recogí la casa. Acomodé los utensilios y los muebles como siempre, e incluso me esforcé en concentrarme en el trabajo, atendiendo mesas y sirviendo bebidas. Sin embargo, los susurros comenzaron a escucharse por los pasillos durante la noche. Pasos ligeros recorrían el piso de madera y en ocasiones un frío intenso se colaba en cuartos que antes estaban cálidos. Un día, mientras revisaba la sala, sentí su presencia claramente. Era una sombra alta, indefinida, que parecía observarme desde la esquina. Intenté concentrarme con fuerza para hacerla desaparecer, deseando que no se quedara, pero la sensación me dijo que no se movería. Su sola existencia me oprimía el pecho y hacía que cada respiración se volviera difícil. La sombra permaneció unos instantes que parecieron interminables. Cada intento de ignorarla, cada movimiento normal que hacía, parecía reforzar su presencia. Aunque mi papá estaba en la habitación, no notó nada. La sombra desapareció antes de que él pudiera verla, dejándome con el corazón acelerado y un escalofrío que no se iba. Esa misma noche, me acosté con los ojos abiertos, escuchando ruidos que antes no existían. Las sombras parecían acercarse más que antes, y una sensación de ser vigilada no me abandonaba. Mis manos temblaban mientras trataba de dormir, recordando el anillo de mi madre y lo que había dejado en el túmulo. Cada día, los signos se intensificaban. Las puertas crujían más fuerte, los objetos se movían con mayor frecuencia y el aire frío aparecía en los cuartos de manera súbita. La sensación de peligro latente estaba siempre presente y comprendí que lo que había despertado en el cementerio no se iría solo. Al comprender que la presencia estaba vinculada a mi acción, entendí también que ignorarla o intentar confrontarla solo la acercaba más. Caminaba por la casa con cuidado, escuchando cada sonido, sintiendo que me observaban constantemente. El alivio de ver a mi papá recuperarse estaba mezclado con un miedo silencioso que no podía controlar y que parecía crecer con cada respiración. El ambiente de la casa se volvió cada vez más extraño. Objetos que dejaba sobre la mesa desaparecían, vasos se caían sin razón aparente y el aire se enfriaba de repente, como si alguien jugara con la temperatura a su antojo. Durante la madrugada, escuchaba pasos que no coincidían con los míos y puertas que crujían con un ritmo que parecía imitar mi respiración. Dormir se volvió imposible y cada noche me despertaba con el corazón latiendo demasiado rápido. Me aislé sin querer.
Evité contarle a mi papá lo que estaba ocurriendo. Temía que lo preocupara o que me juzgara por lo que había hecho. En el trabajo me costaba concentrarme, temiendo constantemente que la sombra me siguiera hasta el bar, que apareciera entre las mesas o se reflejara en los espejos, aunque sabía que nadie más la veía. Cada momento de tranquilidad era una ilusión que se rompía con un crujido, un susurro o un objeto fuera de lugar. Los sueños se volvieron pesadillas recurrentes. La sombra aparecía claramente. Un hombre cubierto de polvo y tierra, piel oscura, dientes podridos y ropa rota que olía a humedad y descomposición. Me decía que había sido llamado y que ahora tenía derecho a quedarse en la casa como parte del acuerdo. Cada despertar era un salto del susto. Mis manos temblaban y el sudor mojaba mi ropa de dormir. La fatiga se acumulaba y la línea entre el sueño y la vigilia se volvía confusa. El dilema se volvió insoportable. Quería mantener a mi papá vivo, pero la presencia constante me drenaba emocionalmente. Cada decisión parecía imposible. Podía intentar romper el pacto y arriesgarme a que él enfermara de nuevo, o aceptar que un intruso invisible ahora formaba parte de nuestra vida cotidiana. La culpa y el miedo se mezclaban y sentía que no existía un camino seguro. Pequeñas acciones que antes parecían normales dejaron de tener efecto. Intenté encender velas, rezar en voz baja, hablarle mentalmente, todo sin resultado. La sombra persistía, como si mis esfuerzos solo reforzaran su vínculo conmigo. Cada fracaso aumentaba mi sensación de impotencia y hacía que los susurros y los pasos nocturnos se volvieran más intensos. Una noche, el frío se volvió casi insoportable. Sentí que alguien estaba detrás de mí mientras doblaba la ropa en la sala. Me giré con rapidez, pero no había nada. El aire se volvió denso y un miedo profundo me atravesó. Comprendí que la sombra no se iría voluntariamente. Estaba ahí para quedarse, ligada al pacto que yo misma había realizado, y no había manera de engañarla o persuadirla. Las noches se habían vuelto insoportables, pero esa en particular fue diferente. El sueño me atrapó con una intensidad que no podía ignorar. Me encontré en la sala de nuestra casa, pero todo estaba más oscuro, más pesado, y un olor a tierra húmeda llenaba mis sentidos. Frente a mí apareció él, la entidad más nítida que en mis pesadillas anteriores. Era un hombre cubierto de ropa sucia, piel oscura, dientes podridos que brillaban con una maldad silenciosa. Sus ojos me atravesaban, y una sensación de inevitabilidad me paralizó. Me habló con voz baja y resonante, como si cada palabra golpeara dentro de mi pecho. No se iría. Explicó con una calma aterradora que había devuelto la salud de mi papá y que, por eso, tenía derecho a quedarse. La habitación se volvió fría, opresiva, y la sombra se acercó más, sin dejar espacio para el escape. Cada fibra de mi cuerpo quería huir, pero mis piernas no respondían. La elección estaba frente a mí: mantener la vida de mi papá a cambio de vivir bajo la sombra de aquel ser, o intentar revertir el pacto y arriesgar que él enfermara de nuevo. Sentí un grito atrapado en mi garganta, un terror absoluto mezclado con culpa y amor por mi papá. Con un impulso que salió de lo más profundo de mí, abrí la boca y grité «No», con todas mis fuerzas, mientras las lágrimas caían sin control. El sonido se rompió contra las paredes del sueño y desperté sobresaltada, con el corazón latiendo como un tambor y el cuerpo empapado en sudor. Mi llanto no podía detenerse. La sensación de horror se mantenía pegada a mi piel y cada sombra en la habitación parecía moverse un poco más rápido, como si recordara el pacto que había hecho. Fue entonces cuando vi a mi papá parado en la puerta del cuarto, con los ojos llenos de preocupación. Su sola presencia me dio un hilo de alivio y entre sollozos finalmente le conté todo: lo que había hecho, la leyenda del túmulo, la recuperación milagrosa y la presencia que ahora nos acosaba. Mi papá me miró sin alterarse demasiado. Se acercó y me dijo con voz tranquila, aunque cargada de firmeza: «No llores, yo voy a resolver esto». Su calma fue desconcertante.
pero también reconfortante. Por un instante sentí que podía apoyarme en él y no estaba sola en el miedo que me consumía. A partir de esa noche, la presencia dejó de manifestarse con fuerza. Las sombras parecían retroceder, los pasos desaparecieron y el aire frío volvió a la normalidad. La casa recuperó una sensación de calma relativa, aunque yo sabía que el pacto seguía ahí, latente, invisible pero presente. Mi papá se mantuvo con vida durante una semana más, sonriendo débilmente y agradeciendo cada pequeño momento, como si supiera que su tiempo era limitado. Mi papá falleció de manera súbita unos días después, víctima de un accidente cerebrovascular. El dolor me aplastó como nunca antes, y lloré en silencio sobre su cama, sintiendo el vacío que dejaba su ausencia. Al mismo tiempo, un pequeño alivio me recorrió. Al menos la entidad no lo había matado, y de alguna manera yo sabía que su presencia había estado ligada únicamente al pacto que había hecho para salvarlo. Hicimos el velorio, el entierro, fueron días difíciles, pero los vecinos y conocidos me apoyaron. Me despedí de la mejor manera que pude. Me sentía perdida en casa cada vez que regresaba y no lo encontraba como antes. Entonces, 2 semanas después, decidí visitar su tumba y dejar flores frescas. Visité el cementerio con pasos lentos, el peso de la pérdida apretando mi pecho. Me dirigí al túmulo del hombre de los milagros, aquel lugar donde había dejado el anillo de mi madre con la esperanza desesperada de un milagro. Mientras me inclinaba sobre la lápida, mi mirada se encontró con algo inesperado. La alianza de mi papá descansaba sobre la piedra, brillante a pesar del polvo y la tierra que la rodeaban. Comprendí entonces que él también había hecho un gesto silencioso, un acto secreto para protegerme y asegurarse de que yo no quedara sola ante lo desconocido. El corazón me latía con fuerza mientras sostenía la alianza entre mis dedos. Cada recuerdo de esos días, el miedo, la culpa, los susurros nocturnos y la sombra que no se iba, se mezclaba con gratitud y tristeza. Entendí el precio del pacto que había hecho y la lección que me dejaba. Los milagros que pedimos pueden traer consecuencias que nunca imaginamos, y el mundo que no vemos convive con nosotros más cerca de lo que quisiéramos admitir. Al alejarme del cementerio, sentí una mezcla de nostalgia y respeto por lo que había sucedido. La alianza sobre el túmulo era un símbolo de los lazos que sobreviven incluso después de la muerte, y de los pactos que, aunque nos llenen de miedo, también nos enseñan sobre el amor y la protección silenciosa. Mientras caminaba de regreso por los senderos húmedos y oscuros, supe que aquel mundo oculto seguía ahí, listo para interactuar con los vivos de maneras inesperadas, y que los milagros en Guadalajara no siempre vienen sin un precio.